Y ahora volví a grabar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Antebrazo y cajuts. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ante cualquier consulta o duda me van hablando por micrófono, ojalá, y si no me van escribiendo, pero lo ideal es por micrófono para estar bien atento y para entender mejor la pregunta también. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y aquí tenemos esta de acá. ¿Me ven la pantalla, chicos, chicas? Sí, sí, Perfecto. profe. Ya. Entonces, en el antebrazo encontraremos este conjunto de músculos que van a estar, si se dan cuenta, como que igual hice como dos grandes grupos y eso están asociados a dos compartimientos. Si se acuerdan, lo que se abordó en la última clase es que en el brazo también habían dos compartimientos, uno anterior y posterior. Y estos principalmente estaban asociados a funciones flexoras, las anteriores, y funciones extensoras, los posteriores. ¿Ya? Principalmente el compartimiento posterior era el tríceps braquial y el compartimiento anterior vendría a ser bíceps braquial, coracobraquial y músculo braquial. ¿Mm? Eh, y aquí encontraremos también grupos musculares. Y también van a estar asociados y subdivididos por músculos en porciones de capas, así como más superficiales o más profundos. Aquí no están ordenados tal cual, así como superficial profundo, por si acaso. Pero si hay un grupo musculares, vemos que los nombres de estos músculos me van a dar mucha información de cuál nos estamos refiriendo y por lo tanto para aprenderlos, la ubicación de esto, en una imagen anterior o posterior del antebrazo, utilizar esos nombres como puntos de referencia también, ¿ya? Entonces voy a dejar también un buen espacio de la clase para ir practicando y que ustedes me vayan respondiendo al respecto para ir sabiendo cómo, o por lo menos yo, identifico estos músculos en el antebrazo sin tener que confundirse, porque si se dan cuenta que hay flexor radial del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo, flexor ulnar del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, palmar corto, palmar largo, flexor largo del pulgar, músculo pronador cuadrado, pronador tere, y eso es lo que no he nombrado todos. Entonces, a veces uno, si se empieza a aprender como de memoria, 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 todo, quizás puede confundirse un poco lo que vendría a ser el nombre correcto, adecuado, porque si se dan cuenta, pueden parecerse, pero en realidad te dan la información para poder diferenciarlos del resto de los músculos del antebrazo, ¿ya? Entonces, comenzando así como por un corte transverso o transversal del antebrazo, nos vamos a dar cuenta que están estos grupos musculares, ¿ya? En la porción media, imaginemos que estamos del antebrazo. Y aquí tenemos a la ulna y aquí tenemos el radio, por lo tanto es un antebrazo derecho desde una vista superior. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un compartimiento, un grupo muscular anterior, y lo que está como verde y rojo aquí en esta imagen es el compartimiento posterior, todo esto. Y este se subdivide en una porción principalmente extensora y otra que es más móvil, ya asociada a otros movimientos aductores, eh, que es como una porción lateral, ¿ya? Pero en terminología anatómica tenemos dos compartimientos, uno anterior y uno posterior, y el posterior se subdivide en una porción lateral y medial, ¿ya? Entonces, parte de lo que me está limitando entonces el compartimiento, el conjunto de músculos del antebrazo, y del compartimiento anterior con el posterior son los huesos radio y ulna y la membrana interósea que existe ahí entre medio. Y además, ciertos eh, tendones, por decirlo así, más que vainas, mejor dicho, tendinosas, pertenecientes a estos músculos. Entonces podemos encontrar músculos como eh, los más superficiales y después los más profundos, ¿ya? Nuevamente aquí que tenemos
el mismo ejemplo, ya, otra imagen con el mismo esquema, y esta es la posición de los distintos músculos que vamos a ir encontrando. Ahora, los nombres tienen su lógica, y los vamos a ir viendo uno por uno los músculos, para que no se asusten con esta imagen. Esto es para tener una introducción más o menos de cuál es la cantidad de músculos que vamos a ir abordando a lo largo de la clase. Mm. Entonces, tenemos músculos que son flexores por anterior, fíjense, flexor radial del carpo, flexor ulnar del carpo. Y músculos que van a ser extensores en una porción posterior, extensor ulnar del carpo, extensor del dedo meñique, extensor de los dedos, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, y así. Entonces, ya el nombre me va a decir más o menos en qué posición lo vamos a encontrar y qué tipo de acción va a ser el músculo. Nuevamente, imaginen, fíjense, este es el músculo supinador, que si se dan cuenta tiene una ubicación más o menos como helicoidal, porque al contraerse va a permitir hacer los movimientos de supinación y en contraposición con el pronador cuadrado y teres, el movimiento de pronación. Entonces, el primer músculo que vamos a abordar acá es el músculo flexor radial del talón. Para entender bien estos músculos, yo igual les doy un consejo, o más que nada, también yo utilizo como una especie de estrategia. Primero, identificar fácilmente cuando estoy viendo una vista anterior versus una posterior. Ya, yo creo que eso es más fácil hacerlo inmediatamente. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tendón del bíceps braquial, la paneurosis, que debería estar por acá, está retirada. Y por lo tanto es una imagen anterior. Pero también lo sé identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque el músculo pronador teres, que ya abordamos en la clase anterior, esta de aquí, con otro músculo que vamos a abordar hoy día, que es el músculo brachioradial, hacen una especie de Y. ¿Ya? Hacen una especie de Y. Brachioradial hace referencia a brazo y radio. Braquis, brazo, radial, radio. ¿Mm? Y por lo tanto, va a estar asociado, el brachio radial siempre me va a indicar hacia el lado radial del antebrazo. Si esto es una vista, hay un eco por ahí. Si esta es una vista anterior, y aquí está el radio, este antebrazo, ¿de izquierdo o derecho? ¿Derecho? Izquierdo. 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 ¿Por qué? Porque el radio siempre va hacia el lateral. Entonces, por lo tanto, si estoy viendo desde adelante, es decir, una vista anterior, y veo que el radio está acá, es lateral para allá, por lo tanto, medial es aquí. Entonces, esto tiene que ser izquierdo. Ya, ¿por qué hago esta pregunta? Porque todas las imágenes, si no me equivoco, que coloqué del antebrazo, es en relación a un antebrazo izquierdo. Para que quizás si ustedes ven en otra parte una imagen del antebrazo derecho, no vayan a decir, no se empiecen a confundir. Por eso, también es importante saber si estamos hablando de uno derecho o uno izquierdo con la cantidad de músculo que hay por acá. Entonces, van viendo la Y que yo les digo, en realidad yo utilizo yo digo que en realidad es como una bufanda. ¿Ven esta bufanda así como cuando uno se coloca el cuello de la persona y se pone una bufanda? ¿La pueden observar, chicos, o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya, esa bufandita o esa Y, como quieran llamarle, está formada por el braquio radial, músculo braquio radial, y por el pronador teres. Ustedes están diciendo, profesor, ¿por qué rayo me está hablando de estos músculos si estamos en la diapositiva del flexor radial del carpo? Ojo, porque yo, ¿cómo les enseño las cosas? Con puntos de referencia que les puedan ayudar para entender bien eh, las distintas estructuras. Entonces, un punto de referencia que yo utilizo bastante y que a mí me ha servido para aprenderme esta porción es y fue
esta cosa que yo veo acá, esta bufanda que me imaginé, entre el pronador teres y el brachioradial. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? En un compartimiento anterior, principalmente los músculos son flexores, y el compartimiento posterior del antebrazo son extensores. Pero la anatomía humana no es tan exacta, así como justo de la mitad hacia adelante es todo flexor y de la mitad hacia atrás, así como en un plano sagital, así justo, es extensor, ¿no? Están como medio corridito, ¿ya? Entonces, a veces en una imagen anterior vas a poder encontrar algunos músculos extensores, sobre todo, o algunos músculos flexores, viceversa en una imagen anterior o posterior del antebrazo. Entonces, yo prefiero utilizar como referencia esto de acá, que yo sé que hacia medial de esta bufanda que veo acá, voy a encontrar los músculos flexores, ¿ya? En una imagen superficial del antebrazo. Esto es una imagen superficial de los antebrazos, son los músculos más superficiales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? O sea, de esta imagen, en una imagen anterior, superficial del antebrazo, voy a encontrarme con una bufanda o una Y formada por el músculo brachioradial. Por lo tanto, acá está el radio y el pulgar, y el músculo pronador teres. Y medial a este están los músculos flexores. ¿Se entiende eso, chicos, o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, Ya. sí. Entonces, voy a tener distintos flexores. Un flexor radial del carpo, un flexor ulnar del carpo, un flexor superficial de los dedos, un flexor profundo de los dedos, un flexor largo del pulgar. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, ¿cómo diferencio cada uno de ellos? Superficialmente, así en la imagen más superficial, voy a encontrar tres musculitos mediales a este Y que yo identifico. Entonces, ¿cuál de los tres voy a ver? Mira, fíjense, el que se encuentra más radial, ¿eso qué quiere decir? Más lateral. ¿Eso qué quiere decir? Más cercano a este Y. O eso qué quiere decir? Inmediatamente lateral al pronador teres. Es el flexor radial del carpo. El nombre me dice que está más cerca del radio, por lo tanto se llama flexor radial del carpo. Casi todos los músculos flexores tienen asociado muy cercanamente su origen al epicóndilo medial del húmero. Y hacia dónde llegan es más que nada lo que va a ir variando. Por lo tanto, ¿qué va a colaborar en acción este músculo? La flexión de la articulación del codo y también va a colaborar en la pronación, ¿m?, del antebrazo. Pero para ubicarlo, ¿cómo lo hago? Bueno, veo la Y y el que está más cerquita a la Y, desde hacia medial, es el flexor radial del carpo. El que está más hacia lateral, de este grupo de tres musculitos, es el flexor radial del carpo. Luego, ¿se entiende eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. O sea, ¿alguien tiene alguna duda? Ya. Estos son tres músculos que yo les recomiendo aprenderse, estos tres músculos. Ya, lo voy a repetir. Tres músculos en conjunto, así como de una manera un poco más rápida de aprender. Entonces, en una vista anterior del antebrazo, voy a encontrar, yo les sugiero tener de los grupos superficiales, encontrar estos músculos que son una forma de bufanda, que es el brachioradial, y el pronador teres, que forman esta Y. El brachioradial indica que hacia dónde está el radio, por lo tanto está hacia lateral, ¿ya? Y el pronador teres va como chocando o cruzando este músculo, y eso forma una forma de Y o de bufanda. Inmediatamente medial encontraremos al flexor radial del carpo. ¿Por qué? Es músculo flexor porque se encuentra en el compartimiento anterior. Es radial, ¿por qué? Porque es el que está más cercano
al radio de estos tres que vemos acá. ¿Sí? Ahora sí, Francisca. Perfecto. Luego, ¿qué músculos voy a tener? El palmar largo y luego el flexor ulnar del carpo. O sea, la contraposición de estos tres, al radial voy a tener lógicamente el ulnar. Porque de los tres que vemos aquí, es el músculo más cercano a la ulna, más asociado a la ulna. ¿Ya? Por lo tanto, este músculo se va a llamar flexor ulnar del carpo. Y así voy a diferenciar estos tres músculos superficiales del antebrazo. Entonces, el músculo palmar largo, que es el que vemos aquí, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos el flexor radial del carpo y aquí tendría que ser el palmar largo. Y aquí está pintado. ¿Ya? Que se ve más o menos, no sé si mi vista o no, pero mi visión o no, pero se ve más o menos. Pero este es el músculo palmar largo. Nuevamente, epicóndilo medial del húmero y la aponeurosis palmar. Va a tensar esta aponeurosis que vemos aquí y también va a ayudar a la flexión de la mano. Este músculo es variante. Yo no tengo la cámara para mostrarlo, pero quizás la imagen salga. Aquí, identificación más largo. Ustedes pueden ver si tienen o no este palmar largo como incorporado en su anatomía. Algunas personas lo tienen en ambos antebrazos, algunas personas tienen en un solo antebrazo y algunas personas no lo tienen en ningún antebrazo. ¿Cómo lo hacen? Para saber, pueden intentar ahora averiguar si pueden identificar bien o no el palmar largo. Juntan el pulgar con el meñique y flexionan la mano. Y si se resalta, si se levanta algo, eso lo que se levanta es el tendón del palmar largo. ¿Mm? También hay otra opción que es hacer un puño y flectar también la mano. ¿Ya? Pero el que más sirve, pienso yo, es el de juntar el pulgar con el meñique y flectar la mano. ¿A alguno de ustedes no le aparece este músculo? ¿No se le levanta nada aquí en alguno de los antebrazos? A mi profe. Sí, a mí. Ya, eso es por términos de variabilidad anatómica, porque en términos evolutivos dejó de tener mayor importancia este músculo. Es como lo que ustedes han escuchado alguna vez sobre lo que vendrían a ser las muelas del juicio. Ustedes saben cuando hablo así como con entre comillas, ahora le digo que estoy haciendo entre comillas con las manos, muelas del juicio. O también, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, está pegado o no, etcétera. ¿Sí, Diego? Profe, ¿qué es lo que se debería ver cuando uno flexiona el brazo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se debería ver cuando uno flexiona el brazo? Es flectar la mano, no el brazo. Esto de aquí, que se levante. Ah, solamente la mano. Sí, solamente la mano. Ah, ya, entonces sí. Ya, perfecto. No se preocupe, si tenerlo o no, no va a generar ningún impacto en su vida, ni quiere decir que es mutante. Bueno, en realidad técnicamente sí, todos somos mutantes. Pero así como X-Men, nada por el estilo. Ya, o Spider-Man. Lo que pasa es que este músculo era muy esencial para nuestra vida arbórea en términos evolutivos cuando éramos otra especie. Y todavía no aparecía el Homo sapiens sapiens con esta función menos arbórea. Y entonces para escalar sirve bastante. Pero ya no es como un músculo muy eficiente y por lo tanto tampoco va a definir si vas a existir o no vas a existir y por lo tanto ya no tiene un impacto de fitness en términos evolutivos de selección natural a lo darwiniano. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe, no vayan con la talla, ay, yo soy más evolucionado que ti, no existe el concepto más o menos evolucionado por si acaso, ¿ya? En términos biológicos. Pero quiere decir que la tendencia a nivel poblacional de la variación de la presencia o no de este músculo aumentó o se equilibró.
porque no fue ya un rasgo selectivo. Y por tanto, da lo mismo si tiene o no tiene el músculo, por decirlo así. ¿Ya? Por si acaso. Aquí vamos a tener al siguiente músculo de estos tres. Entonces la Y, flexor radial del carpo, palmar largo. Si hay un palmar largo, tiene que haber un palmar corto por ahí. Lo vamos a ir viendo. Y un flexor unal del carpo. ¿Por qué flexor unal del carpo? Porque es que se encuentra más hacia la ulna de los músculos flexores que se encuentran en el compartimiento anterior. Este músculo, como yo les mencionaba, se puede ver tanto desde una vista anterior como una vista posterior del antebrazo. Y es el músculo más medial, por decirlo así, desde una vista posterior en una imagen superficial. Pero, lógicamente, hay otros músculos que hay que ir viendo al respecto. Entonces, imagínense que nosotros después vamos a estar dando una vuelta, por decirlo así, del compartimiento anterior y posterior. ¿Ya? Y nuevamente epicóndilo medial, pero su inserción va a estar más asociado a porciones más ulnares como el hueso pisiforme y el quinto metacarpiano. Va a flectar la mano y va a abducir la mano hacia la ulna, a una abducción ulnar, por decirlo así, ¿ya? Por si acaso. ¿Se entiende, chicos? Estos primeros tres músculos del antebrazo. Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre identificar estos músculos? ¿No? Perfecto. Entonces, en este compartimiento anterior, Profe, sí, ¿se pueden ver por las dos vistas, anterior y posterior? sí, sí. Entonces, está en la Todos. vista posterior y esto en la vista anterior. No, solamente estoy hablando del flexor ulnar del carpo. Ah, ya, ok. Solamente estoy hablando del flexor ulnar del carpo. Porque esto está muy... imagínate, esto se ve anterior, tú no lo puedes ver por posterior, estos músculos de acá. El braquio radial sí, un poco. ¿Ya? Ah, ya, ok. Ahora, todos estos grupos musculares que ya hemos visto, estos tres principales, son músculos del compartimiento anterior, son flexores, pero son superficiales. Si se dan cuenta, vemos que por debajo, o más profundo para ser más anatomista, encontramos también músculos. ¿Mm? Y estos músculos también tienen su nombre y también son parte del compartimiento anterior. El músculo que se ve más grande acá, pero está más profundo y está siendo tapado por estos tres que les mencionaba, estos tres de acá, más el pronador teres y el brachiorradial, es el flexor común de los dedos, pero superficial, porque tenemos dos flexores de los dedos. Y como tenemos dos flexores de los dedos, tenemos que diferenciarlo. ¿Cómo es fácil diferenciarlo? Por su ubicación. Uno va a ser más superficial que el otro. Entonces vamos a tener un flexor superficial de los dedos y un flexor profundo de los dedos. Aquí vemos resaltado el flexor superficial de los dedos sin sectar ningún músculo del antebrazo. Y aquí está solito, para que se den cuenta qué tan grande es. Y si se ponen atención, los tendones de estos dedos, o sea, de estos músculos, de este músculo, van hacia los distintos dedos desde el segundo al quinto, ¿ya? De la mano. Ahora, estos músculos también lo vamos a ir practicando en otras imágenes como del néter al final de la clase, para que vean cómo se ve cuando empieza a sectarse también, un poco más profundo. Va a flectar la mano y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. No flecta las distales, las articulaciones interfalángicas distales. Posible pregunta de prueba, como distractor, por si acaso. ¿Ya? Entonces este músculo se encuentra profundo a estos tres que vemos acá. Luego tenemos el músculo flexor profundo de los dedos. Tenemos el flexor superficial y profundo a este, bajo a este, vamos a encontrar el músculo flexor profundo de los dedos. Que este sí llega a flectar las articulaciones interfalángicas distales. ¿Ya?
Esa es como una gran diferencia que hay, que yo puedo hacer como distractor en una prueba para que se lo aprendan bien. ¿Mm? Este músculo se encuentra en una imagen, en una porción más profunda, una capa profunda del antebrazo. ¿Y en qué parte? ¿En qué mitad? En la mitad ulnar, en la mitad medial, por decirlo así, ¿ya? De una vista anterior, la mitad ulnar o medial. En la otra mitad voy a encontrar el otro músculo que se llama flexor largo del pulgar. Y si se dan cuenta, aquí su tendón se va a ir directo después hacia el pulgar. Y va a flectar la mano y el pulgar junto con abducirlo, pero en contraposición al flexor eh, pulgar del carpo, va hacia flectarlo hacia el radio, para acá. ¿Ya? Entonces, repitiendo los últimos músculos que hemos visto del compartimento anterior. Utilizo de referencia brachiorradial y pronador teres. Y. Medial a este voy a tener el radial largo del carpo, o sea, perdón, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Profundo de estos tres músculos voy a encontrar el flexor profundo de los dedos y profundo de este voy a encontrar el flexor superficial de los dedos y profundo de este flexor superficial de los dedos voy a encontrar al flexor profundo de los dedos en la porción medial del antebrazo o la porción ulnar. En la otra mitad, la mitad radial, voy a encontrar el flexor largo del pulgar. Y finalmente, voy a encontrar también más profundo en el cuarto distal de radio y ulna al músculo pronador cuadrado. Si se dan cuenta, este pronador es el más profundo de todos los músculos y se encuentra en la porción, en el cuarto distal de ambos huesos y tiene forma de cuadrado. Y lógicamente, si es pronador, su nombre, su acción va a ser pronar. Diego, dígame. ¿Me podría explicar de nuevo el largo del pulgar? El flexor largo del pulgar se encuentra en un nivel profundo de los músculos del antebrazo en su compartimiento anterior. ¿A qué nivel? Al mismo nivel que el flexor profundo de los dedos. Lateralmente, el flexor profundo de los dedos voy a encontrar el flexor largo del pulgar. Se va a originar en la cara anterior del radio, en el radio, ¿ya? Y se va a insertar en la base de la falange distal del pulgar. O sea, su tendón va a ir hacia las estructuras y huesos del primer dedo de la mano. Por lo tanto, va a flectar la mano, en general, va a ayudar en la flexión de la mano, aunque principalmente lo hace, lógicamente, el flexor profundo de los dedos y los otros músculos que hemos abordado. Este colabora en esa acción, pero se destaca por abducir radialmente también. ¿Eso qué quiere decir? Tratar de acercar desde un punto de vista radial la mano, los segmentos de mano y antebrazo y del pulgar. Entonces el pulgar va a ser flectado junto con la mano y además va a abducirlo radialmente. ¿Se entiende? Ya, ok, súper. Pa, 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 pa. Ya, aquí ya vemos el músculo brachiorradial específicamente, que ya lo mencioné para que ustedes lo identificasen. Yo voy siguiendo igual el orden en que aparecen las estructuras por terminología anatómica también, que tienen su lógica, por si acaso. ¿Ya? Si se dan cuenta, los más superficiales tenían en relación como de origen al epicóndilo medial. Luego los más profundos empiezan a descender un poco anteriormente. Y aquí el origen es la cresta supracondilia, pero lateral del húmero. Entonces ya estamos asociándonos a otros puntos de origen para esto. El brachiorradial es súper fácil identificarlo en una vista anterior, es más prominente, por decirlo así, que el resto de los músculos que vemos en el antebrazo, y además está siempre siendo cruzado, por decirlo así,
por el músculo pronador teres. Va a estar flectando también el antebrazo, pero en una condición específica. En el momento en que hacemos pronación y supinación, este músculo va a permitir hacer la flexión del antebrazo en una posición intermedia a esta pronación y supinación. A eso colabora este músculo. Luego, el compartimiento posterior, en una vista posterior, voy a encontrar y voy a continuar viendo distintos músculos. Si se dan cuenta, aquí vemos el músculo brachiorradial en una vista posterior. O sea, este músculo en una vista anterior lo vemos aquí, no en área azul, sino más medial, o sea, más lateral, el brachiorradial. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí voy a tener otro músculo que también vimos en la clase pasada, que es el músculo anconio. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, lo que está entre el brachiorradial y el anconio desde anterior son músculos flexores del compartimiento anterior. Y lo que está entre el anconio y el brachiorradial desde una vista posterior son principalmente músculos extensores. Entonces, mi punto de referencia para separar estos músculos pueden ser el anconio, el brachiorradial y el pronador teres, ya como punto de referencia para ambos, para el conjunto de músculos del antebrazo. Entonces, voy a tener extensores, músculos extensores en una posición posterior. Entonces, fíjense, voy a tener extensores radiales asociados más al radio, extensor común de los dedos, extensor para el dedo meñique, extensor para el índice, etc. Extensor ulnar. Entonces, ¿cómo diferencio uno del otro? En los dos primeros músculos, este y este, que están más hacia radial, sin contar el brachiorradial, lógicamente, son extensores radiales. Entonces va a haber uno que es más largo y otro que va a ser corto. Entonces voy a tener extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Largo, corto, largo, corto. Y aquí se va a repetir estos pequeños dos músculos que vemos, por si más que pequeños, en realidad es una pequeña porción que logramos ver, porque profundamente se ven hasta donde llegan. También va a ser largo corto, pero no va a ser extensor radial, va a ser un abductor largo del pulgar y un extensor corto del pulgar. Entonces, largo corto, largo corto. ¿Ya? Entonces, los primeros largo corto que vemos en una vista posterior, superficial del antebrazo, del grupo muscular, es el extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. Entonces aquí vemos extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Luego, ¿qué vamos a ir viendo? Por acá, el extensor común de los dedos. Aquí no hay un extensor superficial y profundo, por si acaso. Es solamente extensor de los dedos, ¿ya? O extensor común de los dedos. Si se dan cuenta, llega a los grupos tendinosos, al dorso de la mano, específicamente de los dedos segundo al quinto. Y va a extender los dedos y la mano o flexión dorsal, que es lo mismo que decir extensión de mano. Entonces, brachiorradial, vista posterior, anconio, vista posterior. Entonces tenemos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos. Aquí vemos una pequeña porción que se desprende de este extensor común de los dedos y se va a denominar extensor del meñique o propio del dedo meñique o extensor del quinto dedo. Cualquiera de los dos nombres puede servir. Entonces comienza del músculo extensor de los dedos, pero después se diferencia, por decirlo así, se hace como una pequeña diferenciación en términos de grupo de tejido muscular, y se identifica entonces esta porción como el músculo extensor del dedo meñique. Y si se dan cuenta, va hacia el quinto dedo de la mano, su tendón.
Y luego tenemos, ya vimos todos los músculos extensores radiales, nos quedaría el músculo extensor que está más hacia la ulna, denominarlo como extensor ulnar del carpo. Aquí no hay uno largo ni corto, sino solamente un extensor ulnar del carpo. Entonces, nuevamente, vista posterior del antebrazo, músculo braquiorradial, músculo extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor de dedo mínimo o meñique y extensor ulnar del carpo. Nos quedarían ver estos dos de acá y músculos que se encuentran un poco más profundos a los que estos están tapando. También tendremos el músculo supinador. El músculo supinador va a supinar, lógicamente. Esto es una vista lateral del antebrazo, bien profundo, en una porción más proximal de ambos huesos, radio y ulna. Si se dan cuenta, el origen es el epicóndilo lateral y llega a la cara anterior del radio. Por lo tanto, su contracción va a generar la supinación. Aquí vemos, entonces, los músculos involucrados en los procesos de la pronación y supinación que ya hemos abordado, todos ya, que son el pronador teres, aquí sale redondo, ojo, es teres, no redondo, el pronador cuadrado y el supinador. Entonces, en una posición de supinación y en una posición de pronación del antebrazo. ¿Ya? Lo que ocurre realmente con los huesos. Por eso es importante saberse bien los huesos, saberse las articulaciones previamente antes de comprender qué es lo que pueden producir los distintos músculos que hay en una zona determinada. Entonces, vamos a continuar con los músculos más profundos, que están más profundos. Aquí, si se dan cuenta, retiramos al extensor del común de los dedos, el extensor ulnar del carpo, retiramos los flexores radial largo y corto, y nos quedaríamos entonces con el abductor. Si se acuerdan que este mostraban como una colita nomás, aquí, estos dos de acá, son estos dos de aquí. Entonces tenemos nuevamente un largo, corto, largo, corto. ¿Y cuáles son estos largo, corto, largo, corto? Abductor largo del pulgar y extensor, no aductor, extensor corto del pulgar. ¿Mm? Y luego, ¿cuáles son los otros dos que quedan? Si tenemos un extensor corto, tenemos que tener el extensor largo, que es el que continúa. ¿Ya? Aquí. Entonces tenemos, fíjense, largo, corto, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, y aquí está el extensor largo del pulgar escondido, ¿ya? Que se ve mejor acá también. Y finalmente el extensor del dedo índice, que lo vemos aquí claramente. Todos estos músculos en general van a extender lógicamente porciones específicas, si son propios de un dedo o en una dirección determinada según la ubicación de las fibras musculares. Finalmente, del grupo de los músculos del antebrazo nos va a quedar el palmar corto, que en realidad ya está en una porción bien cercana a lo que vendría a ser la mano. Pero en terminología anatómica aparece como en la lista del libro que yo ocupo, que es FNACE, de este grupo muscular. ¿Qué es el palmar corto? Es un músculo que tiene forma cuadrangular y que está asociada a la aponeurosis y a la piel de la eminencia hipotenar. Y es la que va a tensar entonces la piel de la eminencia hipotenar, que es este como eh, loma que se forma en la mano relacionado al dedo pulgar. Perdón, sí, ¿ya? Entonces, el palmar corto vemos acá, porque ya teníamos un palmar largo. Repitiendo entonces lo que hemos abordado desde miembro superior, vemos los distintos compartimentos en imágenes transversales. ¿Se acuerdan del primer quiz quizás que le hice? No, el palmar largo se encuentra, perdón, palmar corto se encuentra en una vista anterior, estimado, y superficial, por si acaso. Una vista anterior. De nada.
Aquí vemos cortes transversos o transversales de distintas porciones del miembro superior, y ahí pueden ir, para que vayan identificando espacialmente la ubicación de cada uno de estos músculos. Ahí se escuchó un eco, y los distintos compartimientos que ya hemos abordado. Úpale, ¿qué pasó con la PPT? Bueno, aquí lo mismo. No tomen en consideración ni los vasos sanguíneos, ni los nervios todavía, porque, bueno, pueden hacerlo si quieren, pero eso lo vamos a ir abordando específicamente en anatomía 2, ¿ya? ¿Qué nervio, por dónde pasa entre medio, qué acción hace cada nervio en realidad, o qué inerva, mejor dicho, cada nervio? ¿Qué músculo en particular? O qué porción de la piel en particular, lo vamos a ir viendo en anatomía 2. Pero ahí hay distintas imágenes que son propios del Nether, así tal cual, de una. Tengan cuidado con la terminología para ir viendo la posición, ¿ya? No, tampoco quiero que se lo aprendan así como eh, de memoria seca, sino que traten de comprender. Ustedes saben que lo que yo más intento es que ustedes queden con la comprensión de la estructura, más que una memoria que se va a ir borrando en 2 semanas, 3 semanas después de la prueba. Entonces, entender los grupos musculares, entender los compartimientos, entender qué acciones tienen relacionados, por qué se ven así en un lugar y en otro. ¿Mm? ¿Por qué se ve más grande o más chico en una parte? Ah, porque está empezando, está terminando, está llegando a su origen, está llegando a la inserción, etcétera. Entonces, para practicar, bueno, creo que me equivoqué porque me faltó colocar la imagen sin los nombres. Vamos a ir viendo en conjunto estos músculos ya en una vista anterior. ¿Cuánto queda de clase? 9:50, ¿termina la clase o no? 9:35, profe. A las 9:35 termina la clase. Ya, estoy mal yo. Entonces, bíceps braquial, y aquí, fíjense, esto es un antebrazo derecho o izquierdo. Derecho. Derecho, derecho. Por lo tanto, en esta PPT van a tener imágenes de antebrazo derecho e izquierdo para identificar los músculos y no se confundan. Quizá en algún quiz que aparezca, algo así. eh, Sabiendo identificar bien cuáles son los músculos que le enseñé yo como punto de referencia. El braquio radial y el pronador teres. Entonces, luego del braquio radial y pronador teres, asociado al pronador teres, inmediatamente encuentro el flexor radial del carpo. Palmar largo y flexor ulnar del carpo. Profundo encontraré al flexor superficial de los dedos, que lo veo acá, al desplazar estos músculos que me los tapaban. Flexor largo del pulgar en la porción más lateral del antebrazo más profundo. Entonces, profundo al flexor superficial de los dedos, tendría que encontrar al flexor profundo de los dedos, y aquí parte del flexor el largo del pulgar que vimos en la imagen anterior, junto con el supinador en la porción, en el cuarto o en la porción más proximal del antebrazo, y el pronador cuadrado en el cuarto distal de ambos huesos del antebrazo. Compartimiento posterior, tenemos brachiorradial nuevamente, el anconio como punto de referencia, ¿ya? Y músculo brachiorradial, y el anconio como punto de referencia. Fíjense, el anconio va a generar como una línea acá. De esta línea hacia radial o hacia lateral están los músculos extensores. De esta línea hacia la ulna, o sea medial, encontraré de nuevo al flexor ulnar del carpo. Entonces, encerrados entre el anconio y el brachiorradial, encontraré los músculos extensores, para no confundirme. Por lo tanto, tendré largo, corto, largo, corto. Me refiero entonces a extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo mínimo o meñique, y extensor ulnar del carpo. Para ser continuado inmediatamente después por el flexor ulnar del carpo. Están juntos y están dividiéndose, por decirlo así, o utilizando como punto de referencia el músculo anconio que yo les digo. Profundo, entonces podría observar mucho mejor
el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar junto con el extensor del índice que se encuentran más profundos, pero además más escondidos y que no se pueden ver en esta imagen donde sí sobresalen ciertas porciones del abductor largo y el extensor corto del pulgar. Otras imágenes de referencia ya coloreadas para que también puedan utilizarlo como base para su estudio, para ir identificando los distintos músculos, principalmente superficiales, ¿ya? Y algunos más profundos, eh, de los distintos músculos, vista anterior y posterior. Y aquí los profundos del compartimiento anterior principal. Eso, chicos, espero que le haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda, consulta al respecto, eh, y que haya sido lo más cómoda la clase para este contenido. Por eso yo decidí hacer esta clase solamente para antebrazos. Se dieron cuenta que abordar ahora a mano yo creo que no iba a ser muy productivo porque iba a estar muy apurado haciendo la clase y yo creo que era importante explicar bien lo mejor posible. No sé si lo hice tan bien, pero eh, lo mejor posible para que ustedes entiendan este grupo muscular del antebrazo. ¿Algún comentario, duda, consulta, queja? Ninguna, profe. Ya. Entonces, ¿hacemos Kahoot? ¿Quién hicieron? ¿Quiénes trajeron Kahoot? Creo que me enviaron Kahoot por correo. A ver. eh, dejé de compartir, perfecto. Pam. Bueno, Francisca. Si tienen que ir a otra clase, entiendo que se retiren. Así que no, no hay problema si se quieren retirar por el tema del Kahoot o no. Va a ser la misma cantidad de décimas. 3 décimas para quien la hizo. 2 décimas para, o sea, 3 décimas para el primer lugar, 2 décimas para el segundo lugar y voy a dejar 2 décimas para el tercer lugar también y estas son para la prueba de cátedra, ¿ya? Ahora, en realidad da lo mismo que prueba de cátedra lo incorporo, a menos que sea justo así, no sé, pues, entre 8 y pueda tener la capacidad de eximirse si yo les doy un 4 con esas décimas, pero en general no, no debería influir en el promedio, ¿ya? Así que ahí, según el contenido, debería estar agregando las décimas. Estas décimas debiesen ser para la prueba de miología que se acerca prontamente. Así que, ¿qué iba a hacer? ¿Algo iba a hacer? Voy a traer un cuadernito para anotar el tema de las décimas mientras yo vamos a poner jugar como invitado. Iniciar, continuar como invitado. Entendido. Modo clásico. Ya. Voy a compartir pantalla para que por mientras ustedes vayan incorporándose al Kahoot mientras yo busco dónde anotar las décimas.
Ya, no sé si están todos, hay 13 estudiantes. ¿Cuántos hay aquí conectados? 19 participantes, así que faltan algunos que se anoten. No sé si todos van a participar. Décimas. Prueba cátedra 3. Chile, 2022. Profe, ¿sigue grabando la clase? Sí, tengo que, la dejo de grabar. No, preguntaba nomás. No sé pues, si prefieren que la deje de grabar. Es que sí, la voy a dejar de grabar. Aunque si la deja, quizá mis compañeros después pueden ver la respuesta y les puede servir para estudiar. Es que, claro, por eso estaba grabando, por eso mismo, pero quizá alguien... Ayer en la noche me metí a ver cuánto habían visto la clase del lunes. Habían 5 visualizaciones nomás, así que... ya, ¿están todos, todas? Hay 14 integrantes. ¿Comenzamos? Aquí yo tengo 19 participantes, pero... Ya, ¿alguien todavía no quiere comenzar? ¿Alguien de los que están en el Zoom no les conecta? Ya la. Ya, la. ¿Nadie? Ok. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver cómo les va. Vamos a comenzar ahora ya. La flecha indica, ¿pueden verlo en sus celulares o necesitan que comparta? ¿Tiene que compartir usted, profe? Profe, Ah, Sí, comparta. porfa. Ya. no me dijeron. Menos 5 puntos, Ahí todo malo. está. Rápido. Ya, vamos a la siguiente. Ahí no alcanza. ¿No hay tu punto? ¿Por qué? Ya, el músculo homoyoideo es medial respecto al músculo esternoyoideo. ¿Verdadero o falso? Andamos rápido. Falso. El esternoyoideo es más medial. Ahí se ven los puntajes. Entre los componentes macroscópicos del tejido muscular encontramos fibra nerviosa, sarcolema, miofibrillas, aponeurosis. Macroscópicos. Está buena la pregunta como para cátedra, ¿eh? Aponeurosis, los otros son mesoscópicos o microscópicos. Buena pipe. ¿Por qué se ríe? Tejido conjuntivo que envuelve a cada fascículo muscular. Epimicio, endomicio, perimicio, fascia. ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Perimicio. Oh. Un músculo agonista actúa manteniendo los huesos inmóviles cuando es necesario. Ojo. Vean bien. Falso. Oye, el pibe aparece y desaparece, ¿eh? Identificar. Está fácil esta, ¿eh? Latísimo del dorso. Tienen que repasar contenido del tronco. Identificar. Oblicuo interno, transverso, recto u oblicuo externo. Va, para mí parecía el externo. No sé si está correcta la Igual, profe, no, trampa, trampa. ¿cierto? Lo está estafando, profe, puntos para todos. Parecía externo, ¿no? Deme la décima a mí nomás. Tenía pinta externo, ¿cierto? Aquí. A ver, comparemos. No, no tenía pinta de como de interno. Bueno. Me borraron mis 800 puntos. Pucha, Diego. Ah, Profe, ahí el punto de referencia era hasta dónde llegaba a nivel de costillas. claro. Ya, vamos. El músculo transverso del abdomen es superficial al músculo recto del abdomen. ¿Verdadero o falso? Falso. El transverso es profundo. Es profundo. Vista posterior donde la imagen muestra el músculo subescapular. ¿Esa imagen es verdadera o falsa? Farso, farso, farso. Ese es el infraespinoso. El subescapular se tiene que ver de una vista anterior porque es de la fosa subescapular. Bueno, su origen en la fosa subescapular de la escápula. La imagen representa el músculo trapecio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Uh. Nos queda la última. Inserción del músculo abductor largo del pulgar. Hoy clase del día de hoy.
Primer metacarpia. Vamos, chicos. ¿Quién ganó? ¿Quién es de M? Yo, profe. Ya, pero nombre, apellido, po. Ah, Diego Miranda. Diego Miranda, 2 décimas. Paula, ¿cuánto es usted? Aravena, Aravena, 2 décimas. Y Maite, ¿cuánto es usted? Cisternas. Cisternas, 3 décimas para la cátedra. No sé si queda algún otro cajuelo, ¿no? El mío tiene 20. ¿Cómo? El mío tiene 20. Como 20 preguntas. Sí. O sea, son imágenes más que nada la última. Ya, ¿se motivan a hacerlo, chicos, o no? ¿Tienen clase ahora? Sí, profe, dale nomás. tenemos clase, profe. Pero, Clase, hay clase. ¿Tienen clase? Profe, dele nomás. pero vamos con el Cajú, profe. ¿Sí? No me quiero meter en cacho yo. Cualquier Eh, cosa le toma la culpa a usted. No. Oh, Está grabado eso. No, chiquillo, no. Eh, ya, a ver. Hagamos el casco, porque el lunes no lo vamos a poder hacer. Ya. Rápidamente comparta, po. ¿Le comparto pantalla? Ah, ¿quiere compartir usted? Comparta usted. Bueno, a ver. Ya, yo voy a mutearme entonces, pues, para no andar. La otra se la prueba, pues, Fabi. ¿Ah? La otra se la prueba. No puedo compartir la pantalla. Ah, espere, espere. ¿O Calma. cómo la... O le paso el... Ahora sí. Es que estaba motivada. Ay. TikTok, 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 TikTok. Pero va a poner su clave, po. ¿Cómo vamos a la... hackear todo. No comparta todavía. Van a hackear. ¿Tiene cuántas letras son? Ah, Ya tengo todo de hackeo. Ay. Ahí abrió. están viendo las preguntas, pues, ¿no? No, Ya. todavía no. ¿Por qué había una vaca ahí? Oh, ya vi las preguntas. Modo clásico, Creo modo... que el mío lo tengo para que lo vean de las preguntas del celu. O donde lo vean. Y ahí está, porque rápidamente, chicos, porque yo también tengo que hacer. Tengo consejo de profesores hoy día en el colegio. Ay, ¿qué dice? Se cambió de pestaña, pues. Ahí está. Paula Nata, Luis Miguel. ¿Por qué tengo de estudiante Luis Miguel? Profe, le mandó un correo. ¿Qué me mandó un correo? Yo a la Fabi. Ah, pero eso con la cuestión de las notas y las décimas, todas esas cuestiones. Sí. Ya, eso vi que me lo envió, pero no lo he visto. Ah, ya. Sí, lo supuse. Quizás fin Pero de era para eso. semana atienda esas cosas, por ahí.
Ya. También el tema de que algunos me enviaron seguramente me están preguntando, profe, ¿qué pasa? Porque los únicos que coloqué en la cuestión de, ay, no, pero ustedes todos entregaron el video. Profe, yo le mandé un correo por eso. Ya, probablemente porque no lo recibí, po. Así que Sí, sí, eso mismo estaba viendo. envíelo. Sí, es que como si está ahí en el correo le expliqué todo. Ya, pero lo adjuntó, lo tiene ahí en el correo que me envió. No, ahí ahora le voy a mandar un correo Sí, nuevamente. pues de una todo al tiro de una, po. Sí, Ya. Estuve toda la semana viendo sus caritas, chicos, en esos videos. Luis Miguel. No, no elimina a Luis Miguel, ¿por qué lo está apuntando para eliminarlo? Ahí está. Kazarujima. ¿Qué es Kazarujima? ¿Cómo lo va a cachar, profe? Oye, no sé, pues no soy de la. Yo conozco One Piece nomás, pues, One Piece y Shingeki. Wampi. One Nada Piece, más, nada más. One Piece y Shingeki. Wampi. One Piece y Shingeki. Eso es lo que yo veo. Shingeki no Kyojin. No, ni siquiera en Exótico. Shingeki. Y Hunter x Hunter ahora que va a volver. Oh, va Pero a estar buena esa. no sé, yo ya me ha roto tanto el corazón y que ya no confío. ¿Por qué? Yo igual es profe, no confío en nadie. Sí, no confío en hasta que vea el manga, hasta que vea la cuestión que publique, no voy a creer que lo va a hacer. Porque son años en que dicen, no, ahora sí, no, ahora no, nada. Profe, lo empiezo. Uy, Es que todavía Pero falta, bien, sí. estamos hablando de anime, wey. Está de pura. ya, pues, Hunter, no, para algo iba a pedir. Ahí va a preguntar por casa. Ya, falta alguien por incorporarse. Casaru. Ya, falta Francisca. Lima. Casaru, Lima. No me aparece nada en imágenes. A ver, imágenes. No me sale una señora. Anime. Ah. No me sale nada con Casaru Jima. En verdad es Saka. Hijoku Shoujo. Hellgirl es un anime producido por. No, no sé. No cacho nada. Ahí voy a buscar el paper asociado a la cuestión. ¿Ya están todos? Creo que son 14. Es Sakura pero está mal, po. Se escribió mal. Marcia no No, sabe profe, hay que escribirlo. ser distinto. Ya. Ya, pónganle ok nomás. Están los 14. Es que va de Haikyuu por eso, profe. ¿Qué componente, ¿Qué componente no corresponde a los mesoscópicos del músculo esquelético? lo hice guiándome con su. ¿Cómo se dice? Ya no se Con busca su. el parche en telería. No, porque el otro igual. Ese uno me da la mala pelada. ¿Ve? Muy bien. La aponeurosis es un componente macroscópico. Alguien se le quedó pegado el salud. Ahí está. Verdadero. ¿En qué componente se encuentran los túbulos T? Oiga, pero sacó las preguntas de las primeras 3 diapositivas nomás. No, pero. Es que de esto.
Perfecto. Microscópico. Buena. Filamento delgado es miocina y filamento grueso actina. Deberían saber. Pregunta de cátedra. Vamos a ver. Una forma de clasificar los músculos largos es peniformes, trapezoidos, cilíndricos, fusiformes. Mm. Fusiformes. ¿Qué músculo es el señalado en rojo? Oiga, pero eso lo sacó directo de la PPT, de ahí sale el SAM del profe Sam. Sí, pues si se quedó casi de su PPT. Pero eso lo puede buscar más decente en internet. No, dije, no me voy a arriesgar. Hay algunas que las saqué de los libros, pero aparecían con más líneas y era más difícil borrarlo. Músculo temporoparietal se ubica entre auricular anterior y posterior, entre auricular anterior y superior, entre auricular posterior y superior, profundo, auricular anterior. Pregunta de cátedra. ¿Sabes que no voy a decir más eso porque esto está grabado y por lo tanto me van a decir, el profe dijo esto, y está la grabación, profe, y toda la cosa. Entre el anterior y superior. El músculo epicraniano está formado por el músculo occipitofrontal y temporofrontal. ¿Verdadero o falso? Uy. No, cagué mi racha. Oh. ¡Esa Pipe! ¡Vamos, Chile! Barra aquí, hay barra. No, No se perdí. ponga nervioso, Pipe, sí. Hay bandas. Mire que uno va ganando y se pone nervioso y se auto... Sí soy. Oye, pero qué plagio más, qué más plagioso. Pero ve, dice, y Oiga, era oiga, ¿qué pasó ahí? No, ¿Era el como remonta, bucinador? como remonta. ¡Eso! ¿No era el bucinador ese? No, Ah, ya. no, yo la vi de su PPT, yo lo vi. Me habré equivocado en el APPT, a ver. Bueno, ahí vamos viendo. No, porque también aparecía esta imagen. No, no lo estoy viendo, po. Ah. Pero voy a ver yo, a ver. Era ahí. ¡Esa Nico! Oye, están recién en la mitad, tienen que mantenerlo, chicos. Ah, no juego más. Ah, qué picota, sí. Falta todavía. Indicado en amarillo es. Escaleno medio. La Nico está haciendo trampa. Tongo, tongo, tongo.
Estas se demoraron en responder. Ninguno la chuntó. Oye, qué vergüenza. Voy a Y, o sea, borrar esa parte del video, la voy a borrar. Ya, pero ¿cómo? Por ahí el profesor completo. Mira. Ya. ¡Oh! Músculo señalado en azul. Oye, pero esa está contra. Ah, no, no está contra. Está bien. ¿No? Bien, chicos, bien. Hoy la PPT sale como cocinador, o quizás A yo ver, estoy viendo que No. quizás señaló uno distinto. No lo vi bien, no vi bien la pregunta. ¿A qué corresponde la línea celeste? es que lo marqué como para que se viera el punto más como cerca de. O sea, Es yo que, yo solo- es que salía como número 10, ¿no? En la imagen. Ese era el pectoral mayor que estaba siendo desplazado en esa imagen, chicos, para poder observar profundamente. Vale. Ahí lo cambié. Los últimos dos. ¿A qué músculo corresponde el señalado en amarillo? Ah, está regalado. Superciliar. Jugador superciliar, pues chicos, está loco. Cuadradito, cuadradito lumbar. Oye, pero esa cara con P, saca lengua, está con harto puntaje. ¿Quién es? ¿Qué porción está siendo señalada en verde? Ah, ya. ¿Qué porción está siendo señalada en verde? Ya, ¿qué onda que responden tan rápido? Puro Mateo. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya. Tercer lugar, ¿quién es Casa Surujima? Ya, bro, hablan toda el principio de esa. Ya, díganme los nombres. Tercer lugar, nombre y apellido. Nicolás Oliva. Perroco. ¡Ah! Quiero compartir mis décimas. Segundo lugar, Diego Miranda, Sí, sí, profe. 2 décimas. Y tercer lugar, o sea, primer lugar, perdón, Francisca Suárez. Francisca Suárez. Profe, y además hice el Kahoot anterior. Sí, sí, la tengo anotada. Y para el top 5, Me dio por esfuerzo, profe. y po. Oye, chicos, si quieren hacer más actividades con décima, algo así, propongan, pero piensen en algo que sea súper fácil de, como esto, así como súper fácil de entregar, o de revisar, o de cumplir.
porque ya Para las gincanas, profe. estamos a final de semestre, sí, pero tienen que proponer algo, po. Estamos a final de semestre y yo no voy a andar agregando más evaluaciones largas que revisar porque me falta revisar estas cosas de otros estudiantes y otro grupo y paso todo el día revisando cuestiones. Entonces, si se le ocurre algo, ojalá que sea algo así como fácil de incorporar las décimas, ¿me entiende? O actividades que sean ¿Como fáciles así, de como evaluar, juego? rápidas de evaluar o algo así, ¿me entienden? Mm. Así que Profe, para la otra clase también vamos a hacer Kahoot. podríamos hacer, pero yo dudo que alcancemos en términos de tiempo, porque tenemos que terminar el contenido y queda mano y queda todo miembro inferior para las 2 clases más. Lo que podríamos hacer, chicos, es que el lunes hagamos una maratón de Kahoot, el lunes antes de la prueba. ¿Me entienden? Ya déjeme hacer uno, pues, profe. Usted la otra vez me dijo que me iba a dejar hacer uno, nunca lo hice, el Kahoot. Pero ahora dije ya quién hizo Kahoot, no lo hizo, po. Hágalo, po. Ay, ¿para Y qué te enojáis, oye? ahora lo hago. Si no me... No, chao. Ya ¿Qué te enojáis, oye? está grabado todo este Grabado esto, comportamiento, está siendo grabado. este comportamiento violento por parte de los Sí, sí. está siendo grabado, por si acaso. Funa, Ya. funa. Ya, chicos, que les vaya bien y cuídense harto. Nos vemos el lunes. Chao, profe, Chao, que esté profe, bien. Profe, igualmente. cuídense. Chao. Besito en el potito. Gracias.